Sí, güey, suponía que ese día era su despedida. Probando. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio. Y pues estamos muy emocionados de que se hayan dado la cita este domingo para venir a platicar. Tenemos un panel muy completo, estelar para este conversatorio. Y estamos también emocionados esta vez de estar colaborando con el podcast Máquina Objeto, con la Casa del Colibrí y con el proyecto Prometheus. Como decía, estamos muy emocionados de colaborar el día de hoy. Vamos a escuchar de cada uno de nuestros ponentes acerca del tema de la ciencia ficción. Va a haber también oportunidad luego de participar. Entonces pues les agradecemos mucho por venir aquí y por seguir apoyando pues la cultura aquí en la ciudad de Nuevo León. Le paso ahora el micrófono a pues, nuestro amigo y colaborador, el doctor Jorge Ibarra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Estamos organizando este conversatorio sobre ciencia ficción aquí en la librería Punto y Coma. Le agradecemos mucho a Jesús, a su equipo, ¿verdad?, el apoyo que nos dan. Y bueno, pues la idea es conversar este tema aquí con los invitados, ¿verdad?, que tengo aquí a mi lado, que son amigos, ¿verdad?, y nuevos conocidos como Alfredo. Y bueno, vamos a platicar de unos tópicos y una media hora por ahí. Y luego quisiéramos platicar con ustedes acerca de la ciencia ficción, ¿no? Preguntas que tengan, comentarios. Pues la idea es hacer una reflexión sobre este género tan importante en nuestros días, ¿no?, para la cultura popular y para la cultura en general, ¿no? Pues bien, entonces voy a presentar aquí a Melina. Melina es gestora de cultura, ¿verdad? Licenciada en letras. Jacobo Cleto, también filósofo, profesor en la Facultad de Arquitectura. Jonathan Hitler, también profesor de letras, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Y Alfredo, que es físico y director del proyecto Prometheus, ¿verdad? Entonces los presento así, ¿verdad?, no tan formal, son amigos, ¿verdad? Entonces ahorita los vamos a ir conociendo, nos van a ir dando su punto de vista, ¿verdad? Bien, entonces la ciencia ficción. ¿Qué es la ciencia ficción? Ese es el primer tema que vamos a lanzar aquí. Tenemos algunos tópicos que nos van a servir de guía, ¿sí? Entonces la primera pregunta, tópico, ¿verdad?, para platicar sería ¿qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción pues es un género popularizado, ¿verdad?, en los años 30, 40 en Estados Unidos, en los países desarrollados, pero pues ya tenía un largo historial, ¿verdad? Entonces ahí, pues por ejemplo está Frankenstein, ¿verdad?, de Mary Shelley. Antes creo que se menciona una novela de John Milton, ¿verdad?, Paraíso Perdido. Incluso hay quien dice ahí pues que en Platón hay visos de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces nosotros conocemos la ciencia ficción ya en un modelo más popularizado, ¿verdad?, en el mundo occidental. Entonces el primer tópico sería bueno, ¿qué es la ciencia ficción? ¿Es solo maravilla? ¿Sirve solo para maravillar? ¿O es enseñanza, divulgación, o qué es? ¿Quién contesta primero? Hola, gracias por estar acá. No esperaba ver tanta gente, la verdad está muy emocionante esto. Creo que la ciencia ficción en parte tiene que ver con una especulación que puede ser, que requiere una cierta precisión. En la ocasión anterior estuvimos conversando en un podcast y tratábamos de definir, Alfredo y el profesor Ibarra, qué es la ciencia para nosotras. Pues es un método, es una metodología, es una forma de ir interpretando la realidad y también ir viéndola como en datos, ¿no?, a través de una metodología. Estoy muy nerviosa, la verdad.
ciencia ficción pues es una manera de especular desde la creación. Lo vimos, empiezan a hacer con la literatura y también va evolucionando a la par de las tecnologías de comunicación. Con el cine, por ejemplo, también hubo muchos cambios que incluso tenían como hasta profecías, ¿no? El viajar a la luna, hacer posibles cosas que parecían en esa época imposibles. Lo que empieza a hacer narrar historias de ficción o ficcionar la realidad, pues es crear cosas que si las podemos imaginar, entonces tal vez podamos efectuarlas, ¿no? Y parece que es como algunas cosas como una locura que podría hacer descender a un infierno, que es más bien una creencia. La ciencia ficción lo que hace distinto es que busca que estos datos o estas formas de conocimiento que se han generado, pues hacer relatos especulativos a partir de ello. Buscan una mayor precisión. ¿Alguien quiere decir? Igual que Melina, muchas gracias a todos por asistir. Sí, estamos muy emocionados, la verdad. Pero igual yo no me atrevería a definir que es una ciencia ficción, pero definitivamente es un trabajo especulativo, como mencionas. Pero desde una perspectiva personal, la especulación tiene que partir desde una cuestión fáctica, ¿no? Un conocimiento bueno, un conocimiento nuevo, un desarrollo tecnológico como tal, pero que no sé por qué, desde un punto de vista muy personal, lo veo como que una filosofía muy amable y coloquial. O sea, que es muy entretenida, que no tiene los rasgos académicos como tales de la filosofía, pero hace que la gente se cuestione cosas y haga una plática estimulante de una manera muy amena, ¿no? En la familia, viendo una película. Y yo siento que sí influye un poco lo que me dices al principio, Ibarra, que es una clase de difusión. Y creo que un tópico de la plática sí debería estar centrada en la ciencia ficción y su impacto en la sociedad. Ahí siento que hay unos pros y contras muy adecuados que mencionar, pero sí lo veo como una cuestión especulativa muy nutrida. Igual, para aclarar, como nomás ciencia ficción lleva la palabra ciencia, me gustaría comentarles a ustedes la percepción de ciencia a través de un gran divulgador mexicano que se llama Rui Pérez Tamayo. Y nomás os voy a leer rápidamente para partir un poco de ahí, ¿no? Dice: la ciencia es una actividad humana, creativa, cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, generado por medio de un método científico organizado en forma principalmente deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso general. Esa para muchos es la definición global de ciencia, y ya nomás a ese concepto y esas palabras suman la cuestión ficción para seguir navegando en ese camino, ¿no? Hola, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Sí, coincido con mis compañeros. Creo que la ciencia ficción, sí tenemos que diferenciarlo principalmente del fantástico, ¿no? De una narración fantástica, que una narración fantástica sí puede ser algo maravilloso, algo extraordinario, pero no hay un componente, digamos, como científico o tecnológico que sea protagonista en la narración. O sea, podemos decir que Star Wars es una ópera espacial, es un drama en el espacio, pero no es ciencia ficción. Bueno, al menos ya se pone locos la trilogía 1, 2 y 3 con la cuestión de los sables y demás, pero bueno, ya se meterse cosas muy densas. Star Trek, al contrario, sí sería ciencia ficción porque es central. La ciencia ficción creo que sobre todo también es una crítica, y creo que cuando hablamos de ciencia ficción estamos hablando de futuros posibles, y creo que los más interesantes son aquellos que sirven también como advertencia, o sirven también como cuestionamiento del desarrollo científico, del desarrollo tecnológico, y son muchas de las veces pues grandes retratos de lo que se está volviendo la sociedad en muchos sentidos. Entonces creo que sí hay un carácter especulativo, pero ese carácter especulativo, más que vaticinar cómo vamos a hacer en el futuro, muchas veces es advertir. Yo creo que la buena ciencia ficción es crítica y no es triunfalista. Aquí lo dejo también a debate o a comentario con los compañeros, pero yo creo que la buena ciencia ficción tiene que ver con el cuestionamiento, y ese cuestionamiento aparte también de criticar lo que está sucediendo en el presente. Entonces voy a dar ese componente, ¿no? O sea, una reflexión sobre el futuro, una reflexión crítica. Muchas gracias por la invitación y porque están ustedes aquí. Me parece un lleno fabuloso que demuestra que
Además de las instituciones existen las comunidades. Yo creo que aquí hay muchas comunidades en esta ocasión y me causa mucha alegría ver diferentes personas aquí acompañando aquí a mis colegas. Retomando esto, creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es esta cuestión de los límites del lenguaje. Cuando decimos ciencia ficción, ¿de dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene ese término? Y aquí me voy con Elia Barceló, una escritora excelente de ciencia ficción que tiene una novela que se llama El mundo de Yarek. Búsquenla, está en internet, se puede descargar sin ningún problema, si no les gusta la piratería, está libre. Y dice, a mí no me gusta la palabra ciencia ficción, es que no me dice lo que hago y no me dice las cosas que leo, que me dicen que es ciencia ficción. Y es muy interesante porque traemos una palabra que viene de otra lengua, la adaptamos al español y reproducimos una especie de conquista del imaginario, ¿no? Parece ser como si padeciéramos esas colonizaciones de nuestras mentes a través de las palabras y las definiciones. Y aquí retomo de forma paradójica, porque no podemos escapar del lenguaje, y retomo una definición de Judith Merril. Judith Merril también es una gran escritora de ciencia ficción. Yo les recomiendo que busquen sus antologías, busquen también sus cuentos donde habla de los peligros de la energía atómica, las guerras, pero sobre todo con una cuestión muy irónica. Pero en fin, Judith Merril dice, no me creo el término ciencia ficción, pero sí me creo las iniciales, SF. ¿Por qué? Porque en la S, o sea, science, también está speculation. Entonces tiene un carácter doble la S. Entonces cuando hablamos de ciencia ficción, hablamos uno de especulación, pero también hablamos de ciencia. Es decir, hay una cuestión de disciplina. No es especular como se hacía en la escolástica de los ángeles duermen y tienen sueños. No, ese tipo de especulación es un ejercicio de imaginación muy bonito, pero no es práctico, ¿no? No nos va a salvar pensar si los ángeles sueñan. Bueno, a lo mejor sí, los androides sí nos salvan si sueñan con ovejas eléctricas. En fin, y luego viene la otra letra, ¿verdad? La F. Y la F tiene un carácter triple. Es decir, es ficción, es fantasía también, porque no le excluye la ciencia a la fantasía. De hecho, los físicos cuando tienen tantos datos allá del universo dicen, güey, nos faltan historias, ya todo es número, ya todo es signo, necesitamos narrativas, y lo dicen los mismos científicos. Y luego viene la otra parte, que es la de los facts, los hechos, o lo que llamamos hechos, ¿no? Porque también la lengua se cambia, lo factual vamos a llamarlo. Entonces hay que cuestionarnos primero la palabra, de dónde viene, y sobre todo estas referencias, retomo esta cuestión de Judith Merril, y Judith Merril dice, la ciencia ficción, eso que llamamos ciencia ficción, es una literatura de la imaginación, pero disciplinada. Es una definición que me parece fantástica, y aquí es donde retomo que sí tiene un realismo. Kagarlaski, que es un dolor de cabeza para la academia, porque no cita nada, pero si te vas a lo que él dice, realmente está ahí. Y por ejemplo, una ciencia ficción que no le gustaría a Borges, porque Borges dice, los viajes de Gulliver no son ciencia ficción, es sátira, pero tiene esta imagen de Gulliver cuando llega a este mundo de los inventores que crean máquinas, y hay una máquina que escribe, o sea, lo que le pides, lo escribe mal, como el chat GPT, ¿no? Que te das cuenta que agarra, o sea, no realmente no piensa, agarra como otras cosas allí y produce un texto coherente. Y ya está aquí, estamos hablando de 1700 y pico con Gulliver, y eso se parece mucho a lo que se hace en cuestión de sátira de ciencia ficción. Pero yo dejaría ahí la invitación. Cuando hablamos de ciencia ficción, además de preguntarnos qué es ciencia ficción, o sea, ¿de dónde vienen las palabras? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Cuál es el corpus, la muestra que tenemos para decir esto es ciencia ficción? Porque ahí está esa parte que decías, Star Wars no es ciencia ficción. ¿Y por qué la gente dice eso? No es por una cuestión central, es por una definición de Philip K. Dick que dice, la ciencia ficción lo que debe hacer es dislocar este mundo. O sea, esto que vemos aquí, esta plática, yo tengo que crear una imagen, un objeto que me disloque lo que yo entiendo por mundo y realidad. Y pues parece ser que Star Wars, más que dislocarlo, nos lo ponen. Ahí está Carl Sagan criticando, pues en la primera pues no veo ningún afroamericano, ya en la segunda la arreglan, ¿verdad? Después de la entrevista ya ponen a Lando. Pero en fin, ahí les dejo la invitación. Cuestionemos de dónde vienen las palabras y cómo las entendemos. Perfecto, muchas gracias. Bien, muy bien. Entonces, aquí con lo que se ha dicho hasta ahora, quiero citar a un autor, Carlo Fabretti, que dice, bueno, la ciencia ficción es método, es extrapolar situaciones y dar conclusiones lógicas.
no importan tanto los elementos espaciales, que si hay naves espaciales, galaxias, planetas. Por ejemplo, hay obras con muchas naves y planetas, ¿sí? Pero dice Fabretti, pues son como historias de vaqueros y todas en el espacio. Yo los llamaría cosmo-westerns, ¿no? O cosmo-óperas. Y bueno, también dice Fabretti, bueno, la división entre fantasía y ciencia ficción es difusa. Ciencia es el tema y método, pero la fantasía, dice, es algo mucho más complejo. Entonces, ciencia y ficción, ¿verdad? Entonces tendríamos ahí un término complejo, ¿verdad? Pues bien, entonces paso al otro tópico, sería el futuro prohibido. Hay obras de ciencia ficción que se ocupan de dibujar un futuro distópico, ¿verdad? Un futuro no deseado o tal vez un futuro feliz, pero que tiene algunas consecuencias, ¿no? Entonces se especula sobre esas consecuencias. Bien, entonces, ¿qué nos dicen de este tema del futuro prohibido en la ciencia ficción? No sé si es el futuro prohibido o el presente prohibido, porque creo que una de las cosas que hace la ciencia ficción es buscar con precisión instar a la imaginación a revertir lo que es real, y que creo que a veces nos cuesta como ir hilando cómo interpretar cosas como que el aire no esté limpio o por qué no hay una distribución justa de la riqueza, ¿no? Ese tipo de cosas que no podemos entender a una primera instancia, tenemos que llegar a través del conocimiento, tenemos que ir trazando una ruta que nos permita ir interpretando ciertas cosas de la realidad que tal vez no nos gustan. Y tal vez, creo que me gusta mucho eso de la ciencia ficción, es que nos hace plantearnos cómo sí o cómo podría ser posible que estas realidades que nos atraviesan puedan ser incluso transformadas, ¿no? Solo imaginarlo como un cierto poder que tiene de compartir el conocimiento, compartir un conocimiento de una manera, pues como decía Alfredo, más amena, que no hace que te duela tanto la cabeza como sentarte a leer datos duros, ¿no? Es una manera mucho más acercable de difundir el conocimiento, y es una de las cosas con las que empieza a nacer este género y a volverse tan popular, es que este conocimiento que antes era solo como de alquimistas, ¿no? Que era a ir acumulando conocimiento sobre nuestra relación con la naturaleza, se va volviendo de una manera más fácil de compartir. Bueno, creo que en sí la ciencia ficción lo que busca es crear mundos. O sea, creo que lo que hace tan especial a la ciencia ficción es crear mundos. La ciencia ficción es, como lo he dicho, es especulación, es posibilidad. Creo que también la ciencia ficción ha sido un parteaguas para el mismo cuestionamiento de la sociedad, y es donde justamente aparecen estos mundos, digamos, preapocalípticos o postapocalípticos, que ahí yo creo que entra la riqueza. Yo pensaría, por ejemplo, en Blade Runner, ¿no? En Blade Runner 2019, por llamarlo de alguna manera, la del 82, o podemos pensar también en 2049, que justamente son ficciones sobre lo que nos hace ser humano. Entonces también creo que, y que ya en el mismo Philip K. Dick está el germen de la idea de que la ciencia ficción también es establecer cuáles son las consecuencias de la tecnología y cuáles son justamente vaticinar cómo nos va a transformar, ¿no? O sea, desde su, digámoslo así, desde su popularización desde los años 50, creo que la ciencia, y sobre todo en los 60s, cuando ya empiezan a darse estas primeras historias, como Las Man, por ejemplo, El Último Hombre, o ¿cómo se llama esta otra? Se me va. Pero creo que son historias en las que se empieza a cuestionar hacia dónde vamos. Entonces creo que es ciencia, pero creo que también es sociología, es filosofía. Y bueno, hoy en día yo creo que tenemos en televisión una serie bastante interesante, que es Last of Us, en la que a mí me parece que el drama de ese futuro prohibido sirve como de fondo a una discusión existencial, ¿no? A una discusión existencial,
Entonces creo que también en el fondo también hay un asunto ético en el que se definen también nuestras relaciones. El mismo Blade Runner, cuando termina, es ese famoso plot twist, ¿no? De que ahora pues, el Blade Runner era el malo, ¿no? Y pues sí, creo que también ese futuro prohibido es esa advertencia, es ese cuestionamiento, en tanto tratar como de encauzar, ¿no? De encauzar el presente. Claro, igual también veo en el futuro prohibido, siento que como quiera per se, el conocimiento pues no es ni bueno ni es malo, ¿no? Sino es la aplicación. Y hay veces que, como he percibido en obras de ciencia ficción, que lo vuelve malo no es el conocimiento como tal, sino la tecnología, la aplicación ya del conocimiento en función principalmente de comodidades humanas. O sea, está muy aplicado la cuestión de comodidades y siento que ahí está lo prohibido. Lo que antes era prohibido, de que no sé, comer comida japonesa, pues está prohibido. Pero pues ahorita vas a cualquier restaurante de aquí, por tecnología de marítima o aérea, comemos las recetas y estoy seguro que tenemos comidas que superan a los reyes antiguos, ¿no? Entonces, lo que antes era prohibido se vuelve cada vez más accesible, y el futuro prohibido deja de existir como tal y todo se vuelve permisivo, y es ahí, en la aplicación de la tecnología, donde yo creo que sucede la verdadera advertencia de que perdemos hasta qué punto el desarrollo tecnológico nos quita el desarrollo humano. Porque sí, yo no pertenezco a ninguna escuela de pensamiento y no sé mucho de eso, pero entiendo que también las limitantes o políticas o geográficas ayudan al desarrollo de la persona y a su vez del sufrimiento que está rodeado. Y conforme haya más tecnología que no genera el sufrimiento o las limitaciones, y en esta sociedad altamente permisiva, empieza a destruirse un poquito la humanidad empieza a decaer un poco. Y todo esto es, como dicen, es una crítica porque la persona o las personas que implementan la tecnología para atacar comodidad y no necesidades humanas, pues no es la comunidad en sí misma, es o el gobierno o el mercado actual, y es ahí donde yo creo que existe la perturbación o la perversión de un descubrimiento científico que realmente es positivo, ¿no? Y por ahí veo el futuro prohibido yo. Es el tema del cyberpunk, ¿no? Claro. O sea, que es totalmente, que es el tema en sí del cyberpunk, que básicamente la idea es que no todos gozan de ese estado de bienestar o esa gran tecnología, sino hay grandes márgenes, y justamente en esos márgenes donde se dan los conflictos, a través de Blade Runner, Akira, etcétera. ¿Sí? Entonces justamente también ahí se abre esa dimensión política de la ciencia ficción, en donde vemos cómo hay también una búsqueda de reapropiación, ¿no? o de recuperación de lo humano, ¿no? Pero en base a otro tipo de relaciones, otro tipo de sociedad donde la tecnología se entiende de manera diferente. Entonces es interesante porque ahorita hablaban de divulgación y cómo la ciencia ficción puede ayudar a eso. Entonces en ese sentido también es un poco también de cómo comunicar posibles usos, ¿no? Entonces hay un factor, creo que está pedagógico en el leer ciencia ficción. Sí. Con respecto a esto de los futuros prohibidos, inmediatamente cuando decimos la palabra prohibido nos remite a lo erótico, no en el sentido que tenemos que malamente lo llamamos lo pornográfico, sino la respuesta que tenemos ante la muerte. Yo estoy retomando la visión de Diótima, esta filósofa que aparece en los diálogos de Platón, en Banquete, que está hablando con Sócrates, y nos da cuenta de que todo arte es erótico, en el sentido que es cómo contemplamos la muerte, cómo la resignificamos, cómo metaforizamos ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, lo prohibido, el futuro prohibido, ¿lo prohibido para quién? Porque una de las grandes trampas que tenemos del lenguaje, y sobre todo en la parte filosófica, es lo llamado lo universal. O sea, lo universal no es otra cosa más que regionalismos que se volvieron hegemónicos. O sea, nos dicen, no pongas nombres de las calles de Monterrey porque eso no es universal. Y dices, por Dios, me tengo que aprender ríos que están en Grecia, tengo que aprender ríos que están en otros lados, y eso sí es universal, ¿verdad? O sea, el monte Licón sí es universal por las musas, pero el cerro de la Silla no. No, pues no. ¿Por qué? Porque no somos hegemónicos. Padecemos la ciencia. Entonces, cuando hablamos lo prohibido, ¿quién define lo prohibido? Por eso estoy muy de acuerdo con Melina cuando dice, pues más que un futuro prohibido es un presente, yo diría que un pasado, porque la base de lo que somos, de lo que padecemos, viene desde la Edad Media.
Esa idea de progreso, lo que llamamos progreso, viene desde la Edad Media. Esta cuestión de llegar a un estado superior, digamos, de vida, que le llamamos paraíso, cielo, etcétera, etcétera, pues estamos construyéndolo constantemente a través de la imaginación, ¿no? Que es el progreso. Y aquí es donde entraría esta definición de Ángel Moreno, un especialista en ciencia ficción, que más que hablar de ciencia ficción, hablamos de literatura prospectiva. Es decir, hay algo factual, y con ese factual hablamos de escenarios, y esos escenarios se evalúan por lo que valoramos, qué es lo prohibido y qué nos afecta. Y aquí me voy con el cyberpunk para cerrar. El futuro no está tan lejos, y el cyberpunk nos dice, ¿sabes qué? Ya no podemos escribir futuros lejanos porque en 25 minutos nos va a alcanzar ese futuro. Es más, en 20. Es más, ya nos alcanzó antes de llegar aquí, ¿ok? Aquí pienso en María José Navia. María José Navia tiene unos libros de cuentos maravillosos, escritora chilena, y nos pone, por ejemplo, que en un futuro, pues la gente que no puede tener hijas o hijos, los va a rentar. Y tú dices, ¿no hizo eso el gobernador hace poquito? Tú dices, carajo, este es un cuento de ciencia ficción donde se pueden rentar niños con una epilepsia y niñas, y ya pasa eso. O bien esta cuestión de que ya existen negocios en esos cuentos donde, pues ¿saben qué? Los estoy viendo los celulares, porque es un cuento donde la gente va a rehabilitarse por su adicción con los celulares. Entonces se los quitan, se los aíslan, y tú dices, oye, esto puede estar pasando en 2 minutos. Es el futuro. Bueno, ¿qué es lo prohibido y para quién? Porque lo universal, pues nos tocamos por ahí, no sé qué llama lo universal, pero no crean que tampoco es tan universal. Hay una novela de Margaret Atwood en la que justo eso, esa forma de apropiarse de la, o sea, creo que la ciencia ficción lo que hace también es desglosarnos, irnos desglosando y llevándonos como de la mano a ciertas realidades como la reproducción, los problemas de reproducción de los vientres de alquiler, que es de lo que va esta telenovela. Y dices, hay una cuestión que se analiza de una manera objetiva, pero también hay una cierta mirada moral, ¿no? También hay esta manera de ver críticamente cómo estamos relacionándonos con nuestras posibilidades de transgredir a la naturaleza a través del conocimiento, que es lo que me parece que es la maravilla también de la ciencia ficción. Y que el tema de Margaret Atwood el tema de Margaret Atwood de Handmaid's Tale es una cosa que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Es como si llegara al poder, no sé cómo se llaman ahorita, no me nombre, Frena o este grupo conservador llega al poder y entonces hay un problema de reproducción, como dices, instala un orden moral basado en una perversión de la Biblia católica y instaura este sistema de doncellas particulares empresarios, ¿no? Pero es algo que puede suceder en cualquier momento. Sí, creo que otra de las cosas que podemos filosofar a través de la ciencia ficción y rastrear muy bien es nuestras conductas, porque hace como un análisis tranqui, ¿no? Narrativo, que te entretiene y no hace casi que no te duela tanto la cabeza, ir viendo cómo llegamos a los totalitarismos, ir explicando estas narrativas de cómo hemos pasado por procesos históricos también. La ciencia ficción de las ciencias sociales o que sea sobre divulgación de la naturaleza hace también esa parte de divulgación, una divulgación de un conocimiento bien fundamentado. Igual nomás como esta última parte ¿sí suena bien o no? Sí, ya no sé. ¿Estoy bien? Que la cuestión de lo de los vientres, ¿no? Según eso ya pasa en Suecia, ¿no? O sea, hay un negocio, creo que una vez vimos un documental en la facultad hace muchos años, que en Suecia ya pues, las mujeres pueden ver el catálogo de chicos, de futuros prospectos, donadores de esperma, y ya les llega un paquete a la casa, se embarazan y tienen hijos sin necesidad del hombre, pero pues ya hay toda una economía, una necesidad, un mercado, y sí, pues ya, como tú dices, o sea, futuro pues es presente, ¿no? Y creo que todas estas ideas de las cuestiones futuras, creo que tienen una reflexión para tu futuro, porque ya ahorita ya es el presente para muchos, ¿no? Pero es para un futuro personal y que lo estés gestando en tu mente. Creo que otra cosa también que nos hace ver algunos autores o autoras de la ciencia ficción es que el futuro es para quien puede comprarlo de alguna manera, ¿no? O sea, está Ricky Martin, que no fue uno de los primeros que compraron vientres, ¿no? O sea, que ejercieron este poder sobre la maternidad subrogada. La literatura de ciencia ficción también nos deja analizar el poder desde otra forma.
Excelente. Muy bien, bueno, vamos a pasar a otro tópico. Sería los viajes a las estrellas. Los viajes a las estrellas, bueno, se plantean en la ciencia ficción como esta especulación de cómo sería, ¿verdad?, viajar miles de años luz. Sabemos que técnicamente es imposible con la tecnología que tenemos. Entonces, bueno, se especula, ¿verdad?, qué sucedería, ¿no? Hay viajes que en la ciencia ficción que duran cientos de años. Habrá gente que nace, envejece y muere durante ese viaje y lo prosiguen otras generaciones. Hay varios filmes de ese tipo, ¿no?, y novelas. Entonces, ¿qué nos plantean los viajes a las estrellas? ¿Ocultan algún anhelo humano? Nos plantean que ya olvidemos la Tierra y nos centremos en colonizar otros mundos. Está, por ejemplo, esta empresa de Elon Musk, ¿verdad?, que pues está desarrollando fuertemente esta creencia, ¿verdad? Bueno, lo mejor es ya abandonar este mundo, ya no queda mucho que hacer por él, entonces vamos a irnos a otros, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues usualmente la ciencia ficción, bueno, pues como cualquier obra humana, refleja una cuestión personal extrapolada de nuestra mente, de nuestro corazón, a una narrativa. Y sí, pues eso, yo lo veo como un escapismo, ¿no? O sea, no conozco, o bueno, no concibo mejor la idea de decir, creo que en Marte voy a ser un mejor ser humano. O sea, como que tú dices, pues ya aquí, ¿no? O sea, ¿qué esperas, no? Y sí siento, como lo que acaba de mencionar Melina, o sea, el futuro es para que lo pueda comprar. Entonces, ¿quién va a poder ir a colonizar Marte? ¿Quién va a ir a hacer todo esto? Pues las personas que se cansaron realmente de consumir todo este planeta, ¿no? Entonces, porque estoy seguro que muchas personas no han viajado ni siquiera a otro país y antes de ir a Marte decían ir a otro lado, ¿no? Pero sí, yo lo veo como un escapismo humano total, bastante. Y sí, a lo mejor no existe la tecnología como tal, pero capaz puede ser en el futuro. Espero. Darnos cuenta, bueno, puede ser quizás una búsqueda de escape, pero también a veces es darnos cuenta que jamás escapamos. Claro. O sea, pienso rápidamente en esta película en Ad Astra con Brad Pitt, que es un astronauta que quiere encontrar de alguna manera a su padre y andaba buscando extraterrestres. Entonces llega a la estación de la Luna y llega a la Luna, y lo interesante es que en la Luna hay un 7-Eleven, hay un DLH, entonces es como capitalismo never dies. O sea, como que parece que esto que hablaba Mac Fisher, de que el capitalismo va mutando y deforma cada vez más en la cosa como The Thing. En este caso, parece que es totalmente real. Eso por un lado. Creo que también arquitectónicamente es muy interesante también pensar a la nave espacial como metáfora arquitectónica, ¿no? Como la idea de una unidad autosuficiente de existencia, lo cual revela un idealismo por un lado, pero también por otro busca quizás nuevas formas de vida. Y creo que también los viajes en el espacio también es justamente una búsqueda de trascendencia, ¿sí? A mí la verdad, ahora aquí me van a matar aquí, pero a mí no me gusta Interestelar, se me hace una película demasiado ñoña y llorona, pero bueno, al menos la segunda parte. La primera parte me parece muy interesante, y que justamente está el actor Nagomi sufriendo y dice, es que ya no trascendemos, ya no creamos, etcétera, que la Tierra está en un estado de aridez. También es interesante que los viajes en el espacio muchas veces surgen cuando ya no hay salida, ¿no? Cuando ya el planeta como que te lo acabaste y quieres de alguna manera encontrar otro lugar, ¿no? En donde probablemente va a suceder lo mismo, ¿no? Que también está esa situación, y ahí justamente hay un discurso que creo que entre el padre de él y él en esa búsqueda, ¿no? de trascendencia, de crecimiento. Y creo que a veces encontramos grandes ironías, pues el final del planeta de los simios, ¿no? Claro. Que yo me parece que es uno de los mayores plot twists de toda la historia. Este viaje interespacial, que llegan a este planeta y que se dan cuenta que hay un régimen totalitario de changuitos, ¿no? De simios, y al final el hecho de ver la Estatua de Libertad, no creo que no es ningún spoiler, ¿no? Estamos hablando de una película hace, ¿qué? 30, 40 años. Y ver la Estatua de Libertad, entonces no viajaron en el espacio, viajaron en el tiempo, ¿no? Entonces parece como si no pudiéramos tampoco escapar de aquí. Creo que también a veces también está esa reflexión ahí. Bueno, a propósito de
de viajes, también cuestionarnos de dónde viene la palabra viaje. Bueno, ahí se dan cuenta que me estoy metiendo con las palabras acá rato. No, juro que no tengo un diccionario acá atrás. Bueno, hay una anécdota muy graciosa del Inca Garcilaso de la Vega, que escribe estos libros de historia que se llaman Los Comentarios Reales de los Incas, Historia General del Perú, y me llama mucho la atención que cuando llegan los españoles y traen los animales de ganado para arar, y siempre tenemos esta perspectiva de que, es que allá no eran avanzados porque no utilizaban animales, y el Inca Garcilaso de la Vega dice, oye, qué huevones son estos que necesitan animales para hacer lo que pueden hacer ellos solos. O sea, los viajeros, estos que consumen, que hablan de tecnología y de que no lo pueden hacer por sí mismos, ¿no? Llama mucho la atención del viaje, cómo lo tomamos. Y también pensando, porque les digo, dicen, ¿cómo es que el profesor agarra aquí? Bueno, profesor, es que soy profesor, cada todo el mundo, sí. En fin, bueno, como Jonathan aquí, esta persona que trae gorro y una camisa de Led Zeppelin, está hablando del Inca Garcilaso de la Vega, de viajes coloniales, y qué tiene que ver con la ciencia ficción, pues siempre hay algo factual, como decimos. Y esos viajes siempre estamos pensando en los que viajan, los que van a otro lado, casi como el tema del conquistador, ¿no? Nuestra versión es siempre Cristóbal Colón, pero con una nave espacial, o es, vamos a decirlo, Cortés, pero también con otra nave espacial, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, el viaje no solo es ir, es quién viajó y llegó y te hizo padecer el viaje, que eso es lo que nos pasa en estas culturas. Ahí está, por ejemplo, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Pues no hay que leerlo en la perspectiva de los humanos, sino los marcianos, cómo padecieron ese viaje, cómo los definieron en cuestión de otredad, ¿no? Y que los viajes pueden ser también cortos. Por ejemplo, Roberto Bolaño hablaba que uno de los viajes que hacemos muy importantes cuando estamos enfermos, es decir, en la camilla, en la silla de ruedas. O sea, no tienen que ser viajes interestelares, viajes en el tiempo, sino como la misma tecnología nos hace padecer enfermedades, esos malestares de la cultura, en el sentido como decía Freud. Y hay que ver, o sea, cuáles son esos viajes, porque pensamos allá lejos y los viajes ya están aquí, ya los padecemos. Ya vamos a tener una fábrica de Tesla, ¿no? Qué gran viaje han hecho hasta aquí, y es fabuloso porque se combina con nuestra cultura. Entonces veo un carro fabuloso, tanto avance yendo por Gonzalitos sin poner la maldita direccional. Dices, fabuloso, ¿no? ¿Cómo bien se combina? Toda la tecnología y no saben mover así la palanquita para eso. Bueno, en fin. Voy a hacer un hincapié en una obra de Úrsula K. Le Guin, en un pequeño cuento que se llama Los que se marchan de Homelas. Y en ese cuentito, que a su vez está basado, creo que en los análisis de Bakunin o algo así, ¿no?, sobre la distribución, hablan, es una ciudad futura en la que toda la tecnología ha llevado como a procesos de automatización, todo está bien distribuido, todos viven súper bien, no hay sufrimiento, es una sociedad paliativa, higiénica, todos son felices. Hay música, las calles están llenas de arte, todo es muy lindo, no hay suciedad. Un lugar utópico, ¿no? Pero esa utopía, en algún momento de todos los niños y las niñas van a ver un lugar para que esa ciudad pueda sostenerse. Tienen escondido a un niño en un cuarto, no come, no ve la luz, y todos saben que al ver a ese niño sufrir se sostiene su civilización, su idea de la civilización, y lo olvidan. Y hay otros que se van, que son los que se marchan de Homelas, ¿no? Esta autora tiende siempre como a desglosar las realidades políticas de la época. Ella escribía en la época después de la explosión de la bomba atómica, que es un periodo de mucha depresión. Explica, bueno, hasta dónde nos lleva o cuáles son los límites del conocimiento y tecnología, para qué, es lo que nos va haciendo como preguntándonos. Y nos va, tiene otra novela también ella que se llama El nombre del mundo es bosque, en donde en los primeros párrafos va explicando la colonización y cómo a través de la llegada de unos viajeros hacia otro planeta para colonizar y traer un excedente y producir, te va explicando cómo se formaron en este mundo, aquí y ahora, en este mundo sí real, que no es esa ficción, pues el excedente, la acumulación de capital, la formación de los primeros bancos en los lugares que ahora son el primer mundo, ¿no? O sea, cómo esta realidad que tenemos ahora también se puede explicar desde personajes, desde una narrativa digerible. Sí. Y me gustó mucho la idea de explorar como la unidad autosuficiente de existencia,
porque de alguna manera también siempre vemos los límites de la tecnología con la vida, ¿no? Es algo que ahonda mucho ahí. Y volviendo, por ejemplo, a Blade Runner y relacionándolo con lo que preguntaba el maestro de Tesla, ¿quiénes van a estar beneficiándose, digamos, con la producción de un cierto conocimiento, la acumulación del conocimiento? ¿Quiénes históricamente han recibido las posibilidades de tener esos accesos, ¿no? Y quiénes van a padecer también nuestra producción de futuro o de comodidades de futuro, que son cosas que ya anticipaba la ciencia ficción. Muchas formas en las que disfrutamos del aire acondicionado, de un avión, de las posibilidades de volar alrededor del mundo, llegar a la luna, fueron primero ficcionadas, fueron primero imaginadas, y después la tecnología llega a ser lo real también. Gracias, gracias compañeros. Bueno, vamos pasando a otro tópico, ya los tópicos finales. Las visiones apocalípticas en la ciencia ficción, ¿verdad? O bien las invasiones de otros mundos. ¿Es la ciencia ficción pesimista o siempre nos ofrece un mundo pesimista? No voy a contestarlo de pesimista. Creo que se lo dejo a mis compañeros. Pero respecto a la invasión de mundos, me gustaría comentar que a fuerzas concebimos mundo como palabra social y no planeta como palabra científica, ¿no? O sea, hablamos de ya desde ahí, creo que desde la palabra ya nos está diciendo que es una cuestión de reflexiva, de fantasía, ¿no? Y en los dos escenarios, que puede ser que nos invadan o que nosotros hagamos la invasión, usualmente activa siempre nuestra perspectiva de changos de miedo, que somos nosotros, crecidos como presas. Decimos, ¿qué va a pasar si nos invaden? Siempre tenemos estos escenarios de ansiedad que generamos constantemente. La ansiedad más grande pues es la muerte, ¿no? Entonces yo lo percibo, o bueno, yo creo que le daría el micrófono a las plantas y a los animales, les daría un poquito más de conciencia y capacidad para que nos dijeran, oye, ¿qué se siente que invaden tu mundo, no? Porque ya existe la invasión como tal, ¿no? Y el ejemplo más claro es pues como el COVID, ¿no? Que, o sea, cuando conviven mucho con otro hábitat y no es tu hábitat, hay patógenos que pueden llegar a evolucionar para migrar de una especie a otra. Y yo creo que concibo un mundo no como planeta distante, sino esta lista completa de cultura, morfología, sustento diferente, etc. Y todo eso puede generar el mundo, ¿no? Más no un planeta distante, ¿no? Entonces el mundo microbiano, lo podemos ya decir. Y pues cuando invadimos mucho otros mundos o otros hábitats, suele suceder la zoonosis, creo que se llamaba, que es cuando migra el patógeno de una especie a otra. Y pues ahora nos está invadiendo nosotros el COVID, nos invadió totalmente, literalmente invadió nuestro mundo, mató lamentablemente a muchas personas. Pero y regresamos al mismo punto que comentó Melina, de que pues ¿cuál futuro? O sea, es ahorita, ¿no? Entonces sí, o sea, la invasión del mundo sucedería. Hay una peli que espero que vean, yo la amo mucho, se llama Arrival. ¿Ya la vieron? ¿La han visto? Bueno, llegan unos super monstruos acá, unas criaturas gigantes, porque la verdad, sí sabemos que se han encontrado restos de agua en otros lugares, que es lo que posibilita la vida como la conocemos. Entonces esa búsqueda de ese conocimiento dispara, una cosita así puede disparar que imaginemos muchas cosas, ¿no? Entre una de esas es que nos invadan monstruos gigantescos que hablen otro lenguaje y que sean completamente otros que una de las cosas que como los chacos que tenemos todo miedo y reaccionamos a eso generando tecnología para estar más seguros y no tener como estos miedos, enfrentarnos a una naturaleza que puede ser peligrosa. Entonces si llegan, imaginen antes, hace muchos siglos, espero, que no sabíamos que la Tierra o cómo estaba organizada el sistema solar, o sea, cómo giraban los planetas, cómo era que no podíamos acceder a cierto conocimiento que ya ahora lo podemos tener googleando, ¿no? Ha cambiado mucho esa forma en la que se acumula y se distribuye el acceso al conocimiento. La ciencia ficción nos permite como ir imaginando
manera de sentirnos solos ante el mundo y saber, bueno, la tecnología me está dando respuestas para saber si existe un Dios o hay una divinidad, entonces esa divinidad tal vez pueda venir de tener otros planes para mí, ¿no? De alguna manera siento que ya mezclamos como nuestra idea de lo divino, lo vamos extrapolando a otras posibilidades, a esas cosas que no podemos como explicar, y eso pasa como en Arrival, ¿no? Llegan unos monstruos que no tienen nuestra misma forma de comunicación, tienen más poder sobre nosotros, tienen una tecnología súper avanzada, que vienen a enseñarnos, incluso viajan en el tiempo, pueden hacer un montón de cosas que nosotros al menos no hemos logrado dominar, ¿no? Viajar en el tiempo, viajar mucho más rápido, tener unas formas de comunicación completamente distintas, y esta película nos va planteando cómo nos comunicamos nosotros y cómo establecemos nuestras formas de vida, ¿no? De nuestra organización hacia nuestra vida social, ¿sí? O sea, eso es lo que va explicando. Entonces, en esa peli ponen como un problema la cuestión de la guerra, ¿no? Es una cosa que se ve mucho también en la ciencia ficción. Cómo nos organizamos nosotros, cómo nos vemos desde nuestra interioridad, cómo nos organizamos a partir de eso y cómo vamos a ver al otro, ¿no? Llegan unos otros que no sabemos qué nos van a enseñar, pero reaccionamos con una actitud bélica, con una actitud de miedo, y va a haber como un uso de la tecnología para destruir, ¿no? Que eso es lo que al final, no sé, espero que vayamos como evolucionando un poco más hacia formas de resolver los conflictos un poco más científicas, ¿no? Un poco más civilizadas. Creo que esa visión de la comunicación también es importante irla desglosando. Bueno, antes de hacer algunas presiones, pensé mucho en lo que dice de entrevistar las plantas. Y yo no sé si hay un capítulo de 31 minutos de eso, pero si no, 31 minutos, si nos están viendo después de esto, hagan un capítulo, o gente aquí bonita, hagan un capítulo entrevistando a las plantas con mopeds, sería fabuloso. En fin, sí, se me quedó mucho esa imagen. Ahora, esta cuestión apocalíptica, hay muchas cosas por ahí que retomar. Por un lado, que la imaginación, esa cosa tan bella, tan divina que tenemos aquí, puede ser cosificada. Es decir, se puede volver mercancía la imaginación. ¿Y qué quiere decir? Que la imaginación no es esta cosa abstracta que todo el mundo tiene, son imaginaciones compitiendo entre sí en el mercado. Hay imaginaciones dominando a otras. Y por eso la palabra apocalipsis, pues nos han ganado la guerra, ¿no? Bueno, no, batalla, nos han ganado la guerra, no, eso, simbólicamente no nos van a ganar, ¿okay? Hay que resistir. Pero en fin, y nos han ganado y nos han dicho el apocalipsis es esto. Y lo repetimos y lo consumimos una y otra vez el apocalipsis. Y dices, oye mano, pero el apocalipsis también es revelación, ¿no? No solo es destrucción de mundos, se va a acabar, o sea, hay más cosas. Por ejemplo, son las cosas lamentables de la película de La Llegada, que adapta la novela de Ted Chiang, y uno, le quita la ciencia, le quita el teorema de Fermat, esa explicación maravillosa de que le da sentido por qué la narración es como es. Y aparte dice, vamos a pelearnos con los chinos. Y la novela es completamente diferente, ¿no? Explica esta cuestión desde la física, en un plano filosófico, y además hay una cuestión muy irónica, ¿no? La novela se burla a los seres humanos de que, oye, pero es que podemos comercializar con ellos, o sea, vamos a hacer negocios, o sea, contacto al otro mundo, descubrir que somos diferentes, que podemos intercambiar, ya están haciendo negocios en esa parte. Y bueno, y es que el apocalipsis ya pasó, decía Pepe Rojo, ya pasó, o sea, eso ya sucedió. Y yo les digo, el apocalipsis está pasando en todos los momentos. Hay gente que está viviendo el apocalipsis en sus vidas, económicamente. Ya está ahí ese apocalipsis. Ustedes ven The Last of Us y vemos muy bonito todo lo que sucede ahí. En cuestión de emotiva, me refiero a cómo un mundo así tan fuerte me puede hacer llorar, me puede hacer abrirme al otro. Y por otro lado dices, oye, esto es retórica. ¿Por qué? Porque más que decir los zombies son estos seres horrendos, pues los zombies somos tú y yo. ¿Por qué? Porque si viene alguien con hambre, que se está muriendo y viene y nos ataca, como sistema,
lo eliminamos, ¿no? Lo borramos. O sea, los últimos, ¿quiénes serán? Pues son los que no pueden estar aquí. Los que a lo mejor no pueden escuchar esta conversación, o que no van a ver esto en una cámara, en un video, o que a lo mejor no van a tener lenguaje para decir, ¿qué está diciendo este tipo? ¿Qué me está comunicando? Y es que el apocalipsis ya pasó, está pasando ahorita cada rato. Y el apocalipsis que tenemos es una forma de regañarnos nada más, de mantenernos en el sistema que tenemos, y por eso lo consumimos. Por eso dice Zizek, dice, es más fácil imaginar el apocalipsis que el fin del capitalismo. Pues claro, el capitalismo te dice, consume este apocalipsis, consúmelo, y no pensamos más allá. ¿Qué es lo que se nos revela cuando se nos revela? Habría que pensar. Creo que hablar de apocalipsis es hablar de crisis, y crisis en su sentido griego, en su sentido original, es posibilidad, momento de posibilidad, lo cual crisis también puede dar lugar a creación. Entonces esto sugiere la idea de esperanza. Justo a las Sofos, pues es un mundo reducido otra vez a lo salvaje, una especie de totalitarismo, y que implica en que puede haber todavía relaciones humanas, ¿sí? Relaciones amigables, y ahí creo que está justamente esta idea de la esperanza. También creo que cuando estamos hablando de invasiones de otros mundos, creo que lo que se está cuestionando aquí es la existencia del otro. Creo que de entrada, cuando hablamos del extraterrestre o de ese monstruo que llega, estamos hablando del otro y de cómo reaccionamos ante el otro. Entonces hay toda una preocupación filosófica. Justo en Arrival, que si no es que estoy mal, para mí Arrival es como al final no eran del espacio, sino viajaban en el tiempo y somos nosotros en un futuro ultraevolucionado. En pocas palabras es cómo reaccionamos ante los otros. Entonces creo que también esta idea de la invasión es, como dices, regañar, pero yo diría la palabra advertencia, ¿no? Y para eso podemos recurrir a la clásica película de los 50s, El día que la Tierra se detuvo, que creo que en castellano es más bien Ultimátum a la Tierra, que básicamente es una escena súper famosa en que llega la nave espacial, están con tanques, sale una especie de marciano robot, y le empiezan a disparar y él lo dispara. Entonces él viene justamente a advertirnos sobre nuestras relaciones nucleares. Entonces volvemos a este círculo que hablábamos de la idea de la ciencia ficción como generación de escenarios, como especulación, pero como crítica, y justamente ponernos ante los otros. Me parece que es sumamente interesante en este caso, ¿no? Porque pues demuestra nuestra inhumanidad, o cómo de alguna manera nos deshumanizamos puesto miedo al otro. Entonces de fondo también hay este sentido crítico a los colonizadores que somos. Exacto. Sí, o sea, totalmente. Igual me gustaría agregar un poquito que siento que desde que partí, creo que me comentó decir al principio que en la ciencia ficción partíamos de una cuestión de nuevo conocimiento o científica, y de ahí parte la especulación. Y creo que específicamente en este tema no existe ningún avance, es simplemente un suceso, que es un apocalipsis o una invasión, pero ninguna está en función de un nuevo descubrimiento, sino es ya la situación como tal. Y yo siento que por ende habla mucho de nosotros, porque pues nos las hemos pasado conquistando mundos, ¿no? O sea, como la cuestión colonial que pasó aquí con nuestros ancestros, ¿no? Entonces también siento que es una visión de los propios pecados, ¿no? O sea, que ya lo hemos hecho un chorro de veces, y sí, siento que son nuestros pecados persiguiéndonos, o nos hablan diciéndonos de que, y si llegan unos marcianos, hacer justo lo que ya hicimos nosotros, de que pues sí, pues o sea, toda la conciencia ahí perturbada histórica que tenemos, ¿no? Pero hay como una especie también está todo este fondo también medio judio-cristiano, ¿no? Porque es como que la llegada de un Mesías, ¿no? Que entre viene a redimir o viene a castigar, uno de dos. Sí. Creo que también es esta cuestión ahí, ¿no? De fondo. Sí, no, bueno, a mí me hace pensar en Avatar, ¿verdad? Esta cinta, ¿no? Ahí, bueno, los humanos son los exterminadores, ¿no? Los demonios, ¿verdad? Que van a acabar una civilización pura, ¿verdad? Podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene muchas aristas ese tema, ¿verdad? Pues bien, vamos cerrando. Impacto social de la ciencia ficción. Aquí también yo añadiría, la ciencia ficción tiene este mismo impacto hoy, o está siendo suplantada por la fantasía. Me refiero sobre todo no a literatura, sino a cine de cómics. Está tomando el lugar de la ciencia ficción. ¿Qué opinan al respecto? A ver. Pero ahora es un holocausto cultural. El micrófono. No.
qué pregunta tan difícil, ¿no? Cuando uno que consume ese cine. Pues es la moda, para hacer del cine superhéroes creo que es la moda de hoy en día. Si ya vamos más a profundidad y pensamos qué propone, pues no propone nada, es un simple divertimento. No sé si llegará algún loco que podrá de alguna manera especular y generar toda una reflexión en torno a lo que nos muestran sus superhéroes. Claro, la idea de superhéroe podemos hablar de Humberto Eco y de la idea de lo que significa el héroe como tal. La Pero, filosofía de Thanos, ¿no? ¿qué? De Thanos. La idea de la filosofía de Thanos, que pues, es un personaje que está bien construido, ¿no? Porque es un ecoloco, ¿sí? Es un terrorista ecológico, tiene bastante fondo, ¿no? Yo con mis alumnos les digo que él es lo que consideraríamos como un mal villano, ¿no? Porque es un villano que cree que está haciendo bien, ¿no? En contraposición del villano caricaturesco que quiere destruir el mundo, él es un villano más como en el sentido de que cree que está haciendo bien. Creo que es un cine que al menos en ciertas fases se alimenta de otro tipo de géneros. O sea, realmente si le pones atención al cine de superhéroes, a veces es también un drama o una historia de ladrones, etcétera, como las primeras películas de Ant-Man. Ya la última es un desastre absoluto. Pero no sé si también, y eso es lo que se ha cuestionado, es que si ese cine ha opacado tanto otros tipos de cine, y eso ha provocado también de que otras expresiones culturales queden como que relegadas. No sé en cuántas salas se exhibió, por ejemplo, Crímenes del Futuro, pero fue en unas cuantas y no creo que duró más de 2 semanas. Yo creo que hay una falta de atención, pero la ciencia ficción, regresando al punto, pues creo que lo que hemos dicho pues se podría concluir con que sí es un relato crítico sobre la sociedad, ya sea sobre una perspectiva, sobre el mismo presente. Yo creo que sí habría que prestarle más atención en su capacidad también para hacer también como metáfora o cuestionamiento de nuestro mismo presente. Pero bueno, vamos a ver, Marvel. Igual creo que me gustaría comentar sobre el nicho científico. Lo que uno espera si perteneces a ese nicho de la ciencia ficción, lo que espera uno de la ciencia ficción es que haya más estudiantes de ciencias exactas. O sea, que la gente tenga más conocimiento científico, se siente atraído al desarrollo científico y quiera ser parte del desarrollo científico, y que digas, conozco gente que estudió ciencias, por ejemplo, en la Facultad de Física, porque vio Volver al Futuro. Y una persona que estudia física porque mis profesores vieron o leyeron Carl Sagan. Entonces hay un impacto ahí que podemos correlacionar. Digo, hasta pasó con la serie en su momento que fue muy famosa cuando se estrenó la de CSI, de estos detectives de criminología, y la Facultad de Criminología, o sea, se llenó al tope, ¿no? Entonces, y pasó lo mismo con la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, ¿no? O sea, salió Big Bang Theory y ya hay generaciones, creo que de 300 físicos, lo cual es un hito que hasta roza lo irreverente, ¿no? Pero ¿cuál sería como que la contraparte de eso? En mis años de docencia me tocó darme cuenta que hay mucha desinformación científica en función de la ciencia ficción. Entonces, usualmente la ciencia en estas películas que mencionamos es un argumento narrativo para sacar una herramienta mágica, ¿no? No es que hizo algo con nanotecnología. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero así lo dijeron. No, que con una cuestión de viajes de no sé qué, lo explicó. No, lo que sigue. Entonces, exacto, cuántica o nano es la solución para todo, en todas las películas. ¿Y qué es eso? Nadie sabe. Entonces, pero aquí es lo que voy con la desinformación. Me tocó escuchar de unos alumnos que decían, están hablando de los universos paralelos, ¿no? Múltiples, se habla mucho de esa parte. Y esa es una interpretación de varios mundos de una teoría matemática que se llama la teoría de cuerdas, que dentro del ámbito científico tampoco es tan muy apreciada. Entonces, pero nomás porque esa teoría, que es muy popular, y uno de sus fundadores, creo que es Sapida Kaku, es un asiático, y siempre sale en documentales de Discovery, y fue un tipo Neil deGrasse Tyson de antes. La gente acepta eso como verdad y no hay ningún argumento científico, ninguna medición, y si no hay medición, no hay ciencia de que eso sea verdad. Entonces, no podemos ni medir bien cosas fuera de nuestra galaxia, y lo voy aquí en otro universo, ¿no? Entonces, y muchos estudiantes creían que universos paralelos es ciencia.
Y yo dije, wow, ¿hasta qué punto la ciencia ficción hace una desinformación? ¿Y qué pasa con los consultores científicos de la película? ¿Y qué pasa, al menos yo me pregunto, viniendo del nicho, los científicos deberíamos de tener ética? De decir, esto es erróneo, esto no es ciencia, y la gente, ten cuidado, no lo creas porque termina en creencia. Porque los científicos no toman papel en eso, no toman papel, porque los errores de desinformación no son mediáticos e importantes, como si un médico, por una mala interpretación, alguien fallece. Ahí sí ocupamos la ética, pero para alguien, pues no, pues yo hago este conocimiento y se acabó. Oye, creo que deberíamos de interceder un poco para ayudar a que las acciones humanas y sus pensamientos estén encarriladas en función de un conocimiento fáctico, y que al menos lo que quieran creer o no sea dependiendo de ellos, pero que sepan que es la verdad. Yo siento que es una contra muy grande de la ciencia ficción actual. A propósito de esto que mencionabas de los mundos paralelos, como nuestra visión es muy antropocéntrica, ¿no? Sí. Son mundos paralelos, pero en función de los seres humanos, ¿verdad? Y ahí está esta cuestión, digamos, de la teoría que dice, no, es como que una partícula que se movió diferente y o sea, no cambia mucho. De hecho, es uno de los la parte inicial de Joanna Russ, El hombre hembra, donde habla de que hay un universo donde se mueve una partícula, pero todo sigue igual, no ha cambiado nada. No es necesariamente una cuestión de que hay otro yo, o uno de los exponentes no vino, no, siempre es antropocéntrico, no en función de ustedes y de mí, a los mundos paralelos, pero no en función de que, bueno, a lo mejor no estuvo esto, ¿verdad? Aquí presente y ya no cambia mucho. Pero bueno, cerrando con este tema rápidamente nada más, yo quiero contar que no es una ciencia ficción, son ciencias ficciones, son diferentes representaciones. Y por ejemplo, habrán notado, y si no lo notaron, hagan el ejercicio, por ejemplo, de cuántas autoras mencionamos, por ejemplo, qué obras. Si nos salimos de la parte occidental, ¿por qué no mencionamos Japón? Bueno, yo no mencioné la parte otaku porque si no me emocioné y me voy. Pero digamos que, ¿cuál es nuestra experiencia de ciencia ficción? Pues que son ciencias ficciones, estamos compartiendo. Y yo creo que nada más es quedarse con lo que decimos. Al rato expongan también lo suyo, porque no es la visión que compartimos aquí. Aquí nos invitaron, fue una cuestión arbitraria, pero eso no quiere decir que es la única forma de experimentarlo, ¿ok? Retomando lo que... Solamente rápido, perdóname. Quizás a lo mejor ahora como cuestionamiento de la ciencia ficción buscar la verdad. Exacto, eso O sea, es que a lo mejor ahí es donde está el problema. Y como segundo comentario, creo que esto del multiverso ha servido también para generar convencionalismo, ¿no? En esta época tan ambigua, como no somos capaces de tomar decisiones, el multiverso aparece como esta opción para poder, salvadora, ¿no? Para tener como que todo el panorama de soluciones. Y eso es en realidad esta película que todo el mundo ama, la de todo en todas partes. A mí me parece que si bien técnicamente es muy interesante porque es una película de películas, en el fondo el mensaje pues también es bastante... es bastante rosa en el sentido y poco provocativo y poco que en realidad busca ser como una conciliación, pero es como que tienes que ponerle todas las opciones para decidir, ¿no? Entonces es una especie de trampa moral, de alguna manera. Sí, justo iba a volver a esa cuestión de la búsqueda de la verdad y de la divulgación también de un pensamiento racional. Yo creo que yo me siento un poco positiva con respecto a la ciencia ficción, porque creo que por ejemplo hay series como Black Mirror que te hacen cuestionar las cosas, nuestra relación con el conocimiento, con la ciencia, de una manera filosófica, de una manera que te genera una introspección de nuestras formas de relacionarnos con la realidad, ¿no? Y creo que esa forma de comunicar en masa como o llegar o tener más impacto como filosófico o replantearnos nuestro ser y nuestro estar en esta comunidad o en este mundo, me parece que es algo que yo lo veo positivo, que me parecen formas de generar dudas, y creo que eso es lo que me gusta mucho también de la ciencia ficción, que te hace o es sembradora de dudas. Excelente, muy bien. Bueno, entonces con esto concluimos los tópicos. Vamos a agradecerle a los invitados, por favor, su participación. Muchísimas gracias. Pues bueno, ha sido un diálogo muy fructífero, se han aclarado muchas cuestiones, quedan muchas preguntas también en el aire. Esta última, por ejemplo, pues da también para mucho, ¿verdad? Toda esta
pues yo no le llamaría literatura, ¿no? Porque es más un cinematográfico, ¿no? Alfredo. Y sobre todo, bueno, que por ejemplo Miguel Barceló, que no sé, Jonathan, si está emparentado con la escritora que mencionaste, no, es otra cosa. Sí, pues él habla de un equilibrio, ¿verdad? Hay tres momentos: la creación tecnocientífica, la divulgación científica y la ficción, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Para hablar de ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos productos, no sé, hablan de otra cosa, ¿verdad? Hablan de conflictos familiares, incluso psicológicos, en los cómics, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo quisiera ahora ver si dialogamos con el público. Tenemos algunos minutos, si alguien quiere preguntar, adelante. Bueno, primero, muchas gracias, fue un panel muy interesante. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, fue muy interesante, la verdad. Un punto que quería partir de lo que decía Alfredo es que es cierto, o sea, a lo mejor voy a mencionar un ejemplo muy sencillo, pero ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que vemos una noticia de que estudios revelan que comer chocolate te ayuda con X o Y enfermedad? Pero lo que mucha gente no sabe es que esos estudios están basados en una población no significativa y bajo condiciones muy específicas. Entonces realmente esos resultados están sesgados. Y pues pasa precisamente lo que decía Alfredo, la gente no se mete a investigar más. La pregunta que quería hacer a ustedes, el otro punto es, si ustedes creen que impulsar la creatividad a través de estas entregas cinematográficas, como son las películas y libros, aporta de gran manera a los avances tecnológicos. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que comentaste de las facultades, pero yo conocí a muchos ingenieros que también vieron Iron Man o una película de esas y dijeron, yo quiero ser un ingeniero. La pregunta es, ¿creen que ese tipo de contenido impulsa este tipo de avances tecnológicos? Yo sí creo, bueno, no creo, estoy segura de que así ha sido a lo largo de la historia. Por ejemplo, Georges Méliès, que era un mago, o sea, empezó a relacionarse con el hacer historias o llevar las historias a la pantalla. Imaginó un montón de cosas, ¿no? Y Julio Verne también, imaginar la posibilidad de viajar en un globo, de usar este conocimiento para hacer cosas que no son naturales, sino que son posibles gracias a nuestro dominio de la técnica, ¿no? De la técnica. Entonces, por ejemplo, Georges Méliès imaginaba esta imagen de la luna, ¿no? En la que le cae un cohete. Estas cosas sí tuvieron un impacto en el imaginario, han tenido un impacto, no sé ahora qué tantos cambios tecnológicos hayan generado a partir de la ciencia ficción, pero a lo largo de la historia sí ha habido muchas cosas que primero fueron imaginadas y después fueron llevadas a lo real. Igual me gustaría recalcar lo que comenta Melina, que sí, yo creo que la creatividad es la base de cualquier descubrimiento y creo que al menos me atrevo a decir que en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas no existe nada para impulsar la creatividad y no existe alguna reflexión, no hay ética, no hay moral respecto a la ciencia, o sea, y sí, se ocupa bastante ese impulso. Y sí, las obras de ficción son primeras. Pasa algo análogo dentro de la ciencia misma. Primero hay una teoría que llega a ser como que este cuerpo matemático y ya después el cuerpo matemático generamos un experimento para corroborar el cuerpo matemático que es teórico. Entonces, como la álgebra booleana, ¿no? Se descubrió en su momento, no servía para nada. O sea, literalmente era como que, pues está chido jugar entre nosotros, ¿no? Pero ya después fue la matemática que utilizamos para la cuestión electrónica, ¿no? Entonces, la aplicación surgió mucho después, pero me recuerda a eso. Primero viene la cuestión imaginativa y con el tiempo viene la cuestión aplicativa. Y sucede lo mismo en la ciencia. Mary Shelley. Voy a empezar con Mary Shelley. ¿Alguien quiere hacer un club de fans conmigo de Mary Shelley? Mary Shelley lo que hace es se impresiona, ¿no? Hace mucho tiempo ella crea este relato en el que un cuerpo es reanimado y nos da ese maravilloso género de la ciencia ficción, pero también nos hace cuestionar desde una perspectiva bioética cómo utilizamos el conocimiento o el conocimiento en relación a nuestras posibilidades de vida y de muerte. Creo que la ciencia ficción también es sumamente filosófica, ¿no? Porque lleva a través del lenguaje
expresar las dudas que hay en nuestro ser. Es que la preocupación, la filosofía creo que es transversal. O sea, si bien tenemos la gran historia de la filosofía y tenemos esos grandes sistemas filosóficos y estas grandes figuras que han discutido sobre el bien, la belleza, la justicia, creo que la reflexión está en todos. En ese sentido, la filosofía es transversal. O sea, la filosofía no es un género. Sí, me parece que la filosofía no es un género, lo podemos encontrar en distintas manifestaciones. Para mí Cronenberg es un filósofo del cuerpo y sus relaciones con la máquina. Ahora, yo me voy a salir un poquito quizás del tema, pero sin duda la imaginación es necesaria para la creación. En la arquitectura pasa mucho que estamos preocupados, sobre todo los estudiantes los hacemos preocuparse por cuestiones netamente funcionales, pero esas cuestiones netamente funcionales dan lugar simplemente a reproducir lo que existe o reproducir las formas que ya están. Entonces todos los problemas que ya con los cuales contamos, prácticamente esas formas lo heredan. Por eso es importante también la generación de utopías, el uso del collage, el uso también de otro tipo de herramientas en las que la imaginación pueda de alguna manera manifestarse. En ese sentido, pues los arquitectos han creado grandes ficciones, el Archigran, Superestudio, por mencionar algunos así rápidamente. Entonces creo que también el asunto de la creatividad también necesita un espacio y lo tiene justamente en hacer algo imaginado que no necesariamente que es funcional, que a lo mejor puede llegar a tenerlo o no, pero creo que también es una fase necesaria. O sea, imaginar, darnos el tiempo de imaginar, darnos el tiempo de saber qué puede llegar a suceder. El otro día estábamos discutiendo sobre un arquitecto muy famoso que se llama Le Corbusier, que prácticamente es el padre de la ciudad moderna, y estábamos discutiendo sobre si era héroe o villano. Y les digo, a ver, imagínense una ciudad sin concreto, ¿no? Una ciudad sin concreto armado, ¿es posible? Y de ahí generaron un post, se hizo toda una discusión. Entonces, si bien no diría que exactamente sea ciencia, pero sí hay ficción. Entonces la ficción creo que es necesaria, imaginarnos nuevos mundos y que nos puede permitir cuestionarnos, y eso quizás a la larga generar conocimiento. Sí, es que soy más de escuchar que pues, ya hablo mucho. Pues sí, claro que sí, o sea, voy a ser así muy corto. O sea, lo que hace esto que llevamos ficción, ya sea en cualquiera de sus vertientes que tenemos, pues nos hace platicar, y en la plática decimos, oye, eso pega, pues vamos a hacerlo. Fallamos un montón de veces y no pegó, y alguien lo agarró, y bueno, ya saben, Jurassic Park. Sí, claro. Nomás como comentario en torno a la pregunta del compañero, y un poquito que la cuestión del lenguaje también, es la parte de si la ciencia ficción genera nuevo conocimiento. Yo, en mi opinión personal, no creo que genere nuevo conocimiento, sino nuevas aplicaciones tecnológicas. En la ciencia ficción nunca vemos como que hablamos sobre la discusión de múltiples mundos, o de cómo genera eso, o resuelve la ecuación de tal, que es una generación de nuevo conocimiento. Siento que la filosofía como tal sí puede aportar para la generación de nuevo conocimiento en torno a ciencias. A lo que voy, un ejemplo: cuando Einstein desarrolla su teoría de la relatividad, para ponerle una interpretación, se apoya sobre la filosofía de Spinoza para interpretar qué es lo que está generando. Mientras que la ciencia ficción nomás te ayuda para la aplicación de ese conocimiento generado. Nomás como una pequeña comentario en torno a eso. Yo quisiera agregar algo al comentario que haces, que me parece muy atinado en la cuestión de generar conocimiento, porque ahí nos vamos a la jerarquía, ¿no? Datos, información, y luego su aplicación, que sea conocimiento. Yo creo que hay que verlo desde la teoría de los sistemas complejos, sobre todo desde la cibernética, ya que hablar que solamente la filosofía es la que aporta la producción de conocimiento a esa parte de que después se va a convertir en tecnología, yo creo que es jerarquizada y es una cosa más caótica, es como un rizoma. Yo creo que más donde todo aporta y todo, digamos, una complejidad, creo que está la filosofía. Sin duda no podemos vivir sin filosofía, y es una de las cuestiones por las que hay que luchar, y que no las quiten de los programas, que no nos quieran vender esta idea de que no, la filosofía es transversal. No, hay que meterle filosofía. Hay filosofía de la ciencia, de hecho, también, porque piensen que la ciencia es diferente. Aquí yo diría que aporta todo, aporta desde la ficción, aporta la filosofía, aporta también la música. Yo creo que conecta todo, y hasta las conversaciones de allá afuera que no podemos clasificar en áreas de conocimiento también aplican.
Yo me diría más por la parte de la cibernética como una forma de aproximación a entender ese sistema complejo. No creo que sea una cuestión jerarquizada, ¿ok? Porque ahí es donde pues, nos dicen, tú sí vales, yo no valgo, tal cosa, y empiezan los problemas del capitalismo. Es cierto. Igual, nomás para terminar lo que tú comentaste, este mismo actor que le leí la definición de ciencia tiene una definición de tecnología, y su definición, según él, que estoy de acuerdo, es actividad humana que también es creativa, pero cuyo objetivo no es la comprensión, sino la explotación de la naturaleza, y cuyos resultados no son conocimientos, sino bienes de servicio, productos de consumo o soluciones a problemas prácticos. Entonces sí, como tú decías, la ciencia ficción aporta de que, no sé, en los supersónicos veíamos que vivían en autos voladores o que hablaban de que por videollamadas, y se busca generar eso, pero a lo mejor no hubo un conocimiento como tal, sino una aplicación. Y cabe recalcar que estamos en una época en que la física fundamental no ha avanzado en casi medio siglo. O sea, es algo muy como que un problema grave, o sea, desde mi punto de vista. Y simplemente hemos aplicado cosas de que existía, pero la ciencia fundamental grande no ha cambiado en medio siglo y es muy preocupante. Entonces, ocupamos de filosofía. ¿Alguien más? Tú luego ya el micrófono. Gracias, el micrófono. Sí. ¿Creen que la ciencia ficción pueda servir para, no solamente como para especular, como ver estos futuros, sino también para sanar nuestros pasados? Porque, no sé, estoy pensando como en Marvel, digo, no es ciencia ficción tal cual, pero nos causa mucho ruido ver como a Wakanda y a los Namores, porque de volada son como los objetos colonizados, esclavizados, y como que no nos creemos esas narrativas porque pues no son europeos, ya saben, como este personaje hegemónico de quien puede alcanzar la tecnología y viajar. Entonces no sé si la ciencia ficción también puede ser como para sanar esas heridas que tenemos de historia, o sea, como ver otras posibilidades de lo que podemos ser. A ver, ¿quién quiere? ¿Regina? Yo voy a hablar otra vez de Úrsula K. Le Guin, porque recién leí una novela de ella en la que explica con una mirada antropológica como nuestro desarrollo de sociedades primitivas a un desarrollo bárbaro, a una creación de una civilización que es en la que vivimos. Entonces ella esta manera en la que llegamos hasta aquí, cómo llegamos hasta a esta manera desigual de vivir y de distribuir la riqueza o de distribuir los privilegios, lo explica cómo eso lo hemos logrado a través de la guerra, lo hemos logrado a través de organizarnos, reprimiendo a unos sobre otros, ¿no? Y haciendo una acumulación no solo de la fuerza, y un ejercicio de la fuerza y una acumulación que crea mundos desiguales, ¿no? Este primer mundo, nosotros vivimos ya en este tercer mundo, que es a donde va a llegar, por ejemplo, Tesla, y va a poner su maquinaria en Blade Runner. De hecho, Blade Runner 2049, la de Denis, hay una parte en la que llega a una fábrica donde están niños sacando como materiales, ¿no? Materiales que sirven para sustentar esa tecnología. O sea, y esta autora nos explica cómo nos hemos desarrollado a través de la historia, distribuyendo la fuerza para generar estados de poder o estados de propiedad, y lo explica de una manera que lo puedes entender, ¿no? O sea, vamos entendiendo tal vez en retrospectiva cómo hemos, a lo mejor no da soluciones, ¿no? No es como, esta es la fórmula que tienen que seguir para lograr que la ciencia tenga una aplicación hacia la justicia, o sea, una aplicación con un sentido humano y no nada más para la producción, ¿no? O sea, ella te plantea y te explica cómo se ha logrado acumular el poder y cómo se han logrado las sociedades desiguales. Hay otra película que también hay como una mirada más o menos igual, que se llama Planeta Salvaje, no sé si la han visto, que también va explicando cómo nos hemos desarrollado socialmente desde una mirada científica, ¿no? O sea, estas han sido nuestras formas de organizar y distribuir el poder y de organizar nuestras sociedades y de hacer un uso de la fuerza para estos fines, ¿no?
creo que por ejemplo, yo sé que siempre hablo de Godzilla, pero creo que Godzilla también es como esa otra parte monstruosa de lo que podemos llegar a hacer con el conocimiento y que no queremos ver o que no queremos asumir la responsabilidad que tenemos con el conocimiento dado, ¿no? O sea, esta antorcha que puede ser el acceso a un conocimiento científico, ¿de qué nos sirve si lo que estamos haciendo pues es un futuro destructivo o un presente que se hace a través de la destrucción, ¿no? Creo que ahí también está esta visión ética de esta forma de divulgar el conocimiento, ¿no? Y pues creo que sí, o sea, en ese sentido creo que interpretar que dije, no, los monstruos. Creo que el espejearnos o crear seres como Shinji, ¿no? O sea, el Shinji de Evangelion o Godzilla, o unos replicantes que a la vez, que los replicantes son robots, ¿no? Son robots tal vez un poco más humanos que nosotros, ¿no? O sea, que representen como esta parte de nosotros que puede ser horrorosa y que es nuestras posibilidades de ser, pues no diría malvados, pero sí inmorales a veces, ¿no? En nuestra forma de aplicar el conocimiento. Y creo que esa forma de ver, de narrarnos nuestra propia historia como humanidad, nos hace también incluso recordarnos que somos no solamente seres racionales, sino seres sentipensantes. Creo que es una muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Sí? ¿De esta pregunta? Yo quiero solo un punto. Hola, muchas gracias por la plática. Primero que nada, estuvo muy chido, me gustó bastante. Bueno, esto sería más bien un comentario y también pues saber qué piensan al respecto, así no es tanto una pregunta. Bueno, es también producto de pues lo que he reflexionado y así o sea, durante toda la plática y así. Y es que yo creo que estaría muy bien nosotros preguntarnos cuál es la diferencia entre ciencia y ciencia ficción, porque toda esta plática a mí me pareció más de ciencia en realidad, más que de ciencia ficción. Todo lo que fui escuchando y todas las maneras de cómo analizamos a la ciencia ficción, a mí me sonó a discurso científico, no me sonó tanto a ciencia ficción. Y eso es lo que a mí me hace preguntarme y decirme, pues qué tanta diferencia hay. Ahorita escuché a uno de los compañeros dar una definición de ciencia ficción y creo que dijo que es, sí, o sea, fantasías, pero disciplinadas. Pues al final eso es ciencia, ¿no? Es una manera disciplinada, más o menos, una manera, o sea, nosotros, pues sí, nos la tripeamos acerca de qué es la realidad, hacemos unas interpretaciones de lo real a través del imaginario y pues bueno, lo expresamos mediante lo simbólico, ¿verdad? Y, pero de una manera disciplinada, ¿no? Siguiendo ciertos métodos, siguiendo pues a veces hasta lo que nos gusta, ¿no? O sea, hasta lo que nos gusta interpretar de lo que es real y de lo que no, ¿verdad? Y sí, o sea, a mí me gustaría, pues sí, también saber qué piensan acerca de esto, o sea, qué tanta diferencia en realidad hay entre ciencia y ciencia ficción, porque yo siento que al final, primero partimos de la ciencia ficción y luego ya se vuelve ciencia, ¿verdad? Sé que puede sonar muy ciencia por algo que tenga como que ver con la cuestión de disciplina, pero ciencia es algo que está regido por el método científico. No creo que haya ninguna narrativa y la cuestión imaginativa está ligada al método científico. Entonces, sonará ciencia porque trae bagaje científico y formas muy académicas tal vez dentro de eso mismo, pero no es ciencia. Porque es como yo decir, INEGI no hace ciencia, hace estadística. Pero utilizar una herramienta matemática no te vuelve científico. Entonces, a pesar de que la literatura o alguna obra utilice ciencia o métodos de eso, no lo convierte en ciencia. Porque, por ejemplo, también la teoría de cuerdas que ahorita mencioné, no hay ninguna forma de medir nada de eso. Tal vez sí, si tuviéramos capacidades energéticas brutales y viéramos en otras dimensiones que pudiéramos medir todo eso. Pero si no podemos medir, no existe la observación, no existe la hipótesis, no puede ser falseable y no se puede generar el método científico. Mientras no exista eso, nada es ciencia. Perdón por sonar tan riguroso, pero pues es el nicho, perdón.
Yo coincido con Alfonso, no es ciencia. No pasa nada, no pasa nada. Perdón, es que tengo un estudiante que se llama Alfonso. Se me cruzaron los cables. ¿Cómo estás, Alfonso? Alfredo. Coincido con Alfredo. Pero por eso no salgo en las noticias. Sería todo cotorro conmigo. Por un lado, no, sí se coincido con Alfredo en ese sentido. Por otro lado, me gusta mucho que digan, o sea, tengan preguntas y también comentarios, porque hay gente bien pesada que dice, ay, ya miras de la persona de, más que una pregunta, tengo un comentario, qué bueno, porque generalmente no puedo, o sea, hay que hacer preguntas, pero también hay que hacer comentarios porque a veces decimos tonterías desde acá, ¿ok? También hay que aclarar, es muy egocéntrico, no sé qué, y también que no se nos olvide que aprendemos, pero al mismo tiempo que aprendemos se nos olvida que antes no sabíamos, entonces hay que tener paciencia con la gente que no sabe, o que tiene un comentario, una pregunta, porque se nos olvida que no seríamos un día, ¿verdad? Hay que, pues, bajarnos aquí, hay gente que se vuelve loca con un escalón, aquí, está muy loco. Ahora sí, ¿por qué no es ciencia? Porque falta, digamos, rigor de método, falta una cuestión, digamos, de teoría. Suena así, ¿por qué? Porque nuestro discurso es resultado de gente que hizo ciencia, que después se volvieron datos, lo volvimos información, pero no es ciencia, es un panel de diálogo para reflexionar y después ir allá afuera a hacer ciencia. Yo te recomiendo a un autor, no es el único camino, porque va a haber mucha gente que se va a asustar, Mario Bunge. Ve con Mario Bunge y él te va a decir, ¿qué? O sea, su definición de ciencia, y me parece, en cuestión de rigurosa, pero me parece excelente para empezar. Mario Bunge, ¿ok? Bien, pues yo ya creo que los compañeros explicaron bastante bien la diferencia entre ciencia y ciencia ficción. Quizás un poco el hecho de por qué se te genera esa confusión, porque al final de cuentas la ciencia ficción habla de nosotros, o sea, es justamente como lo decía la compañera, es un espejo muchas veces de nuestra sociedad, un espejo que puede ser exagerado, caricaturizado, polinizado, pero en última instancia estamos hablando de nosotros, o sea, hay este asunto, yo sé que hay un asunto como antropocéntrico de todo, pero pues no podemos hablar desde el animal, se ha intentado, se ha especulado, se ha generado también, pero al final de cuentas el último referente somos nosotros. Entonces yo creo que el punto de la ciencia ficción sí es justamente también la ciencia, pero más que la ciencia es el drama humano que se genera a partir de la ciencia. Ahorita que hablaba de las naves espaciales, pues hay todo un género, por así decirlo, que habla sobre el conflicto de estar en el espacio. Y creo que también puede ir con la pregunta que ahorita decía el compañero, a lo mejor no en un sentido social de si una nación puede sanar, pero sí muchas veces nos hablan de conflictos sociales que se dan a partir de un viajero espacial que está buscando escapar, ¿no? de sus problemas. Justamente pensaría rápidamente, bueno, que no en una nave espacial, en este caso sería, aunque sí lo parece, porque es esa arquitectura, una serie que se llama Severance, que es de Apple TV, dando todo el comercial. Es sumamente interesante, en la que hay las personas que trabajan ahí, que son unas oficinas bastante minimalistas, resulta que cuando entran a la oficina algo pasa en sus cabezas, que su personalidad desaparece y adquieren una personalidad propia para trabajar. Entonces está sumamente interesante y están encapsulados, entonces no saben quién es su yo exterior, su yo de allá afuera, y eso que les genera una serie de conflictos. Pues justamente me recuerdo que ese protagonista acepta esa lobotomía porque está escapando de su realidad. Entonces, si la ciencia ficción nos hace real es por eso, porque pues justamente un cuestionamiento de la realidad. Creo que la ciencia es el pretexto, ¿no? Como se toma como el pretexto para ir creándonos otras narrativas, desde como nuestro ser y estar aquí, ¿no? Esa es la premisa de la que parte, ¿no? La ciencia y nuestra relación con ella como pretexto. Bien, una última pregunta creo que había por allá. ¿El joven? Bueno, el tema de la ciencia ficción realmente no es un tema, digamos, como tan cercano para mí. He tenido como un acercamiento muy breve, muy pequeño, digamos. Pero me parece muy interesante el tema de cómo es un reflejo. Por ejemplo, un proyecto de arquitectura, digamos, como pensar en diferentes posibilidades y diferentes caminos. Investigando un poquito encontraba con unos compañeros diferentes corrientes que era como del cyberpunk, el steampunk, el solarpunk, como este reflejo de lo que pasaba en el momento.
por ejemplo, el steampunk que pasaba justamente después de la revolución industrial, cuando es como de que, ¿sabes qué? Tenemos este problema, que la tecnología empezó a causar esto, entonces vamos a empezar una diferente alternativa, que era justamente en el tiempo de Julio Verne, en el tiempo del viaje al centro de la Tierra, la vuelta al mundo, etcétera, etcétera, como estos diferentes caminos. Y pues no sé, me parece como muy interesante a alguien que no está, digamos, como tan relacionado con la ciencia ficción, o que tal vez es un campo que realmente no estuve yo estudiando por prácticamente nunca, solamente consumiéndolo, para reflexionar y decir, qué interesante, que a final de cuentas las historias que hacemos, a final de cuentas, en libros, películas, etcétera, pues es un reflejo de lo que podemos leer en el momento y en esa historia, ya me se lee el contexto social, político, económico, etcétera. Pero nada, solamente era como ese comentario que me pareció muy interesante y pues digamos como lo que me llevo de esta plática. Bien, le pasamos el micrófono ahí atrás para contar la pregunta para terminar. Sí, no hay problema. Muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿piensan que la ciencia ficción puede llegar a convertirse en algo obsoleto? La realidad en la que estamos, de cierta manera, como que ya llegó a lo que la ciencia ficción decía o predecía en la novela. Entonces, ¿qué es lo que le sigue a la ciencia ficción? ¿No? Porque la imaginación humana no tiene límites, ¿no? Pero por ejemplo, ya tenemos inteligencia artificial, ya hay boletos para viajar al espacio. Entonces, ¿va a ser una abstracción lo que le sigue a lo que le vamos a llamar ciencia ficción ahora? Porque ya la realidad de cierta forma llegó a un punto, no sé si es el tope, pero parece que ya vamos de caída, ¿no? Ya no vamos a ir más allá de lo que las novelas de ciencia ficción antes nos planteaban. Bueno, no sé si yo reprendería un poco tu pregunta. Más bien la pregunta creo que sería ¿cuáles serían los nuevos temas de la ciencia ficción? O sea, porque no creo que la ciencia ficción desaparezca si la pensamos como un género. Decir que desaparece es como pensar que ya somos incapaces de imaginar otros mundos, otros escenarios, lo cual yo creo que realmente eso sí sería bastante catastrófico. Quizás los temas están más en relación, pensando por ejemplo en lo que mencionaba el compañero Tun Chun, como cuestiones un poco ya más existenciales, que no creo que tienen tanto que ver con la tecnología como tal o con la idea de nuevos descubrimientos, sino como en la generación también de cuestionamientos de cómo somos ante los demás y nuestras relaciones. Arrival creo que es una película muy profunda porque básicamente es una lingüista a la que en la que en todo momento está viendo flashes de lo que será su futuro, y decide aún así, aunque su futuro sea una tragedia, vivir el amor, ¿no? Entonces creo que tiene que ver más bien con una cuestión afectiva. Creo que las historias de ciencia ficción hoy en día son más de carácter afectivo, de carácter colonizador. Esto sería por pensar en algún tema así rápidamente. Si bien tenemos cada vez más, ya la inteligencia artificial puede llegar a ser algo común, pues no creo que deje como quiera lugar a discusiones, pero yo creo que a lo mejor los temas más bien serían en un punto de vista afectivo, ¿no? O sea, ya existen las máquinas, ahora más bien es cómo me relaciono con ellas, ¿sí? Y cómo encuentro quizás conexión, cosa que creo que en Oriente este tema ya está mucho planteado desde antes, ¿no? Como yo no quiero hablar de manga, pero pues está Astro Boy, ¿no? Astro Boy o Ghost in the Shell, que para ellos los orientales pues tienen una relación distinta con las cosas, ¿no? El animismo, en este caso pues un robot puede tener alma. Entonces creo que es eso, creo que el asunto es la afectividad, o sea, así de entrada como nuevo tema de la ciencia ficción, y ya no tanto quizás a lo mejor un descubrimiento o un objeto como tal o un instrumento, sino más bien nosotros ante eso, ¿no? ante la tecnología, pero desde ese plano emocional o sentimental. Pasamos el micrófono para allá. Perdónenme, es que a partir de este último mensaje me puse muy nervioso para poderlo decir, pero me queda bastante claro que esta cuestión de la ciencia ficción es un cuestionamiento siempre de nuestra propia realidad y de nuestra sociedad, ¿no? Un reflejo de lo que somos al final. Debe de ser, entiendo yo, un viaje introspectivo, ¿no? O sea, de eso se trata al final cuando terminas de escribir la novela, de que te viajaste para adentro, y de alguna manera debe ser una reflexión como sociedad, como lo han estado diciendo,
pero también muy propia. Hay este tipo de libro de libros que se pone a especular sobre el futuro, ¿no? Y se le llaman profecías, ¿no? Se empieza a especular, como platicamos que es la ciencia ficción. Le preguntan, ¿no? Y dice, oye, ¿qué va a pasar con estos edificios? Y estos edificios van a caer. Y empieza a hablar de un tema apocalíptico. Y luego al terminar todo el discurso, ¿no? Dice que ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Yo entiendo muy claro que toda esta situación que hacemos en nuestra mente para resolver nuestras relaciones humanas, nuestra relación con la tecnología, nos hace cambiar quizá la tecnología de valores, pero jamás debe de cambiar. Más bien nos hace reflexionar que aunque cambien los valores con el tiempo, los principios no se mueren. ¿De qué nos sirve poder pensar que podemos llegar a Marte, como lo decías tú, y no poder ganarte a ti mismo el controlar tu ira, el controlar el amor que tienes y las relaciones afectivas? El personaje ya lo conocen, ¿verdad? Nada más para contestar la pregunta que hizo acá Oliver, gracias por venir, un gusto verte. Tengo dos respuestas para las preguntas. La primera es, sí, se va a acabar. Cuando nos cargue todo esto, sí, ya no va a haber quien lo escriba. O evolucionamos en algo que le va a poner otro nombre y va a tener otro lenguaje, sin duda. No hay que ser así, digamos, egocéntricos de que siempre va a estar ahí, siempre vamos a estar ahí. No, hay que poner pues, lo que nos ha mostrado la ciencia. Hubo muchas cosas antes de la ciencia ficción y antes de tú, de mí, de esta conversación. La otra, va a seguir siendo ciencia ficción dentro de esta sensación de eternidad que tenemos, así como ese pico de la mirándola. Simón, sí, va a seguir todavía. Pero por un lado hay que cuestionarnos la forma en cómo lo escribimos. Yo te recomiendo mucho una novela que se llama El fondo del cielo, de Rodrigo Fresán, donde se cuestiona qué escriben quienes escriben ciencia ficción. O sea, el proceso de escritura, de cómo creamos los mundos, y a veces es una cuestión muy egocéntrica en el mismo acto. Yo creo que es una forma de reevaluar lo que entendemos por ciencia ficción y también que no nos gane el algoritmo, porque el algoritmo nos crea y nos construye y nos dice, esto es ciencia ficción, cómetelo, después ve al baño y otra vez te lo voy a vender ya reciclado, pues son nuestros datos, ¿no? Eso es lo que hacen, y nos venden la mierda que tiramos, nos la venden después, más digerida. Pero digamos que ahí estaría el ejercicio. ¿Qué entendemos por escribir? Y aquí retomaría donde me dijeron lo del conocimiento. Esta cuestión, digamos, cambia, pues hay que cuestionarlos desde la epistemología. ¿Cuáles son los principios por los cuales ordenamos el razonamiento? O sea, estas palabras que digo, ¿cuáles son los principios? Son universales, particulares, singulares, etcétera, etcétera. Perdón por estar citando Kant, pero digamos que hay que cuestionarnos eso. Los límites de la representación de la ciencia ficción. La que vivimos, primera persona, no hay que ponernos muy elevados, hay que partir de la que vivimos de forma personal, ¿ok? Igual me gustaría comentar que yo sí pienso que acabará como la conseguimos actualmente, que es lo que ellos han estado comentando mis compañeros. Porque todas esas fricciones que hemos estado hablando hablan de nuestras necesidades, ¿no? O sea, en algún momento todas nuestras necesidades van a ser satisfechas porque, pues no sé, ojalá pase una utopía muy chida, ¿no? Y estemos bien en el futuro. Pero pues sí, cuando eso pase, pues ¿de qué futuro distópico vas a hablar si todas tus necesidades están cumplidas? Si a lo mejor nuestra estructura social cambia completamente o evolucionamos completamente, a lo mejor nos cambian o salen, no sé, 5 nuevos caminos neuronales que antes no teníamos y ya cambia totalmente la especie. Entonces, a lo mejor como ellos comentan, o sea, sí, la imaginación no acabaría, pero sí las necesidades estarían suplidas al 100. ¿Y qué pasaría con la ciencia ficción que le encanta especular sobre todos nuestros problemas humanos que estábamos mencionando en el escenario científico, ¿no? Entonces yo creo que sí habría un cierre de un capítulo de la ciencia ficción como tal, definitivamente. Que ya serían como historias de vaqueros, ¿no? De cierta forma. Sí. O sea, porque es el presente, pues. Terminándonos volviendo mutantes y haciendo ciencia ficción. De que si fuéramos humanos. Que si fuéramos humanos y no mutantes, etc. Que me dio mucho gusto que viniera tanta gente, en serio, está muy chido, y ojalá que pues el divulgar cierta perspectiva del conocimiento, que es nada más, es lo que es la ciencia ficción, una mirada hacia cómo creamos verdades o cómo creamos un conocimiento, ¿no? Y cómo lo narramos y lo usamos para interpretar o darle sentido a nuestra realidad, que es lo que
nos ayuda la ciencia ficción. Yo creo que cuando dejemos de buscar el sentido de por qué estamos acá o el sentido del conocimiento para qué, entonces acabaría la narrativa de la ciencia ficción, ¿no? Pero creo que mientras andemos por aquí y mientras no dejemos que la realidad o que este futuro nos coma, porque decía, me gusta mucho esa frase de Gibson, ¿no? Que el futuro ya llegó pero no ha llegado para todos, ¿no? Este conocimiento o esta forma de conocimiento a donde nos ha llevado el desarrollo civilizatorio pueda tener una aplicación con sentido, ¿no? Con un sentido pacífico. Igual es una utopía, pero creo que hay que seguirla buscando, ¿no? Y gracias, qué chido que vinieron. Bueno, pues hemos terminado, se nos acabó el tiempo. Resumimos, ¿verdad? Bueno, lo que se ha aclarado aquí, se ha platicado. Yo nada más agrego esta idea también de Miguel Barceló, que bueno, hay o debe darse una cooperación entre la ciencia y las humanidades, la imaginación y la ciencia. Creo que se ha dado aquí, ¿verdad? Se ha engarzado o se ha tratado de engarzar estos dos campos, estas dos disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer aquí a los invitados, a Punto y Coma, que amablemente nos ha apoyado en este evento, a Máquina Objeto O, a Proyecto Prometeus también, ¿verdad? Muchas gracias, buenas noches. Aquí traía el otro. No, muchas gracias, como dicen, por habernos acompañado, por haberse dado la cita aquí. Igual que comparto el gusto de ver aquí el espacio lleno, igual y luego tenemos que mover el conversatorio al auditorio tal vez. Ciencia ficción y mujeres. Ahí va. Sí, el otro. Y pues no, los invitamos a seguir la agenda cultural que tenemos. Vamos a seguir teniendo pláticas, conversaciones, teatro, cine, aquí en nuestro café, en la librería y en el auditorio. La siguiente semana vamos a tener el siguiente domingo una presentación de una antología de cuentos de Ricardo Flores Magón, el revolucionario, y también vamos a tener el sábado un concierto de trova cubana con el maestro José Aquiles Vireyes. Ese ya los boletos están disponibles, si les gusta la trova, si les gusta la música, y pues así vamos a seguir teniendo eventos y estén al pendientes de una futura colaboración. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias. Todos. Ahí está. Ahí va una. Ahí va otra. Acá hay. Apago esto. Listo. Es casi eso, si ponías una pólvora. No, excelente. Pues si quieres te puedo compartir mi contacto. Soy Jesús Guerra. Gracias por estar por aquí. Y es el 81 45 43. Raúl de la Rosa. Si me escribes o me mandas, por supuesto que sí. Gracias.